Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection le damos a todos la bienvenida a esta nueva entrega. El día de hoy tenemos el placer y el gusto de estar con Diego Hoyos. Y bueno, para que seas tú mismo, Diego, quien nos cuentes y le cuentes a todas las personas quién eres y cuál es ese regalo que nos traes para el día de hoy. Adelante, Diego. Gracias, Alejo. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues, ¿quién soy? Diego Hoyos. Yo estudié ingeniería civil y realmente por la vida he encontrado otras cosas ahí dentro del conocimiento personal, como una faceta de artista, que es una de las partes que quisiera como compartir hoy. Yo pues había, digamos, como que mezclado un poco la historia personal con la presentación. Entonces, no sé, Alejo, si la compartes ya. Como tenemos un grupo, yo diría que podemos también, pues, interactuar, ¿no? Más fácilmente. ¿Te parece? Perfecto, cuando quieran. Acá me cuentas, por favor, cuando ya vean la presentación en pantalla completa. A veces se demora Ahí se ve. un poquito, pero pues es de paciencia. Sí. A ver. Pero ahí se ve perfecto. Listo. Perfecto. Adelante. Bueno, veo que la presentación se descuadraron un poquito, es normal. Las letras un poco me hace ruido por el tema artístico, pero espero que pues lo disculpen. Ahí se vuelve también algo como si fuera una obra un poquito abstracta. El tema que he elegido es un tema de comunicación no verbal. El nombre que le colocamos o le sugerí pues a Alejo que lo llamáramos fue el caballo de Baltasar. Y esto es porque parte de lo que he trabajado en este camino es la simbología. Durante esta charla quisiera hablar de arte, de caballos, de estados no ordinarios de conciencia, de física cuántica y de constelaciones. Es un poco como lo que quisiera hablar. Les voy a colocar un pequeñito video que trabaja de este tema de comunicación no verbal. Si le das clic ahí en la imagen, Alejo, ahí funciona el video. Exacto. Dame un segundo para mejorar el tema del audio al compartir. Espérate un segundito y ya lo coloco para que se escuche bien el audio. Cuando se corta un árbol en el bosque, otros buscan llegar hasta la víctima con sus raíces y le envían sustancias para salvarlo: agua, azúcar y otros nutrientes por medio del micelio. Este goteo intravenoso incesante de sus cercanos puede mantener vivo este tocón por décadas e incluso siglos. Y no solo lo hacen para los de su propia clase, lo hacen por los árboles de otras especies. ¿Por qué? ¿Será porque ellos saben que sus vidas dependen de la salud de todo el bosque e incluso de seres muy distintos a ellos mismos? ¿Será posible que los árboles puedan pensar en plazos más largos que nosotros? Sabemos de sus grandes habilidades de crianza. Tomemos este abeto. Este árbol más joven es su descendiente y requiere de atención constante. No es nada joven para nuestros estándares, tiene 60 años. Pero los árboles jóvenes no saben que si crecen muy rápido, tendrán mucho aire en las células del tronco. Y cuando vengan los vientos de tormenta y depredadores, serán débiles y vulnerables. Como los jóvenes de otros reinos, el abeto quiere crecer hacia la luz lo antes posible.
pero la madre le da sombra con sus ramas, para que no pueda darse una comilona de luz y crezca demasiado rápido para su propio bien. Bien, con ese video es que quiero trabajar el tema a manera de introducción acerca de la comunicación no verbal y de este como misterio de la naturaleza, ¿no? Y que de lo que yo he visto y he pues como aprendido, me conecta con el mundo de los caballos. En este como temática que toca el video, de la parte de hay una alarma, ¿no? Hay una alarma en el bosque, sucede algo y hay una comunicación entre ellos, entre las especies y hay un instinto ahí protector. Entonces, eso es un poco lo que yo empecé pues como a entender que sucedía en este mundo de los caballos y en la naturaleza en general. Eh, Alejo, dale la segunda, la otra diapositiva. Cuando se corta un árbol en el bosque, ¿No? Abajo, eso. Por esa razón le pusimos, o le puse pues el nombre a este cuadro, Baltasar, ¿no? Baltasar, el nombre como tal significa protector, ¿sí? Eh, Caballo blanco nos conecta con un concepto simbólico de divinidad. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia a aquella leyenda de los Reyes Magos, aquella leyenda de estos tres grandes sabios de Oriente que le llevan pues unos regalos a un Mesías recién nacido. Entonces, uno de esos regalos que lo lleva el rey que se llama Baltasar, es la mirra. La mirra es una esencia de un arbusto del África y del Oriente Medio y que era usado medicinalmente y era usado también para embalsamar muertos. Eh, Dentro de las propiedades de la mirra se le conoce como que es una esencia que trabaja el arraigo a la vida y ese sentido de la gratitud. Van poco a poco, mientras vamos desenvolviendo este tema, voy llegando a el por qué trabajo específicamente esta esencia. Bueno, los caballos, dentro de lo que empecé a estudiar cuando tuve la experiencia eh, con ellos, es que ellos conectan en general con el gran propósito. Dentro de la historia, es conocido que acompaña al hombre, es uno de los animales más antiguos en la historia que han acompañado al hombre y que además en su evolución han permanecido casi, digamos, de la misma, como con la misma contextura desde el comienzo. Y lo que es interesante es que cuando aparece, se produce como un salto cuántico en la historia del hombre como tal. Y se produce ese salto cuántico porque en ese momento el hombre cree posible alcanzar grandes distancias. O sea, el hombre se da cuenta que con esta herramienta, pongámoslo así, puede alcanzar unas metas lejanas. Entonces empieza a generar un vínculo de esperanza. Y por eso, en estos términos de crecimiento personal, pues tiene esa connotación de que conecta con el propósito, conecta con el gran propósito. Siguiente, Alejo. Y aquí viene una experiencia que tuve en el año 2011. Este es una foto tomada en un sitio bellísimo que pertenece a una de las participantes de esta reunión en La Calera, en Bogotá.
Ese caballo es un caballo hermoso del que tengo un enorme recuerdo, un gran recuerdo. Y la foto como tal me encanta, ¿sí? En esa foto está el caballo adelante, yo estoy atrás de él con los ojos vendados y ahí hay una conexión tremenda entre el ser humano y el caballo. Esto es un momento de conexión increíble. La foto pues la tomó alguien, un participante del grupo, y me encanta porque precisamente captura ese momento de conexión. ¿Qué sucede en mi vida en ese momento, en el 2011? Es un momento difícil, es un momento de confusión mental, de gran confusión mental, de caos, voy a utilizar aquí un término de características grofianas que se llama crisis espiritual. Estoy pasando aquí por un momento complicado, ¿sí? La experiencia que había tenido unos meses antes fue que llegué a un taller de caballos. Realmente no recuerdo muy bien cómo llegué a ese primer taller. Eh, Fue como a lo que me he acostumbrado cada vez más, es una sincronía. Y cuando llego a ese primer taller, realmente yo ya no encontraba ninguna salida, ¿sí? Había perdido como todo sentido. Y entonces en ese taller de caballos, que tampoco entendía muy bien qué estaba haciendo allí, un caballo se acerca a mí y me toma, ¿sí? Con su cabeza, me arrastra hacia su pecho y yo en ese momento sentí un respaldo, una fuerza, una conexión, algo que no es fácil de trabajar en palabras, no es fácil de expresar, y pues inmediatamente siento es como un impulso de vida, es lo que siento, ¿no? Inmediatamente me saca como de ese estado en el que de ensimismamiento, de depresión y de crisis en la que estoy, y el caballo, pues un poco como lo que entiendo es, bueno, aquí estoy y sigamos para adelante, ¿no? Eche para adelante porque además me empujó y bueno, camine que yo lo acompaño, o sea, pues esto hoy en día ya lo recuerdo, digamos, de una manera diferente, pero en ese momento fue muy importante esto que sentí. Siguiente, Alejo. Para explicar un poco ese momento, voy a permitirme hablar un poquito de mi historia, ¿sí? De lo que considero un poco importante de reflejar con respecto a este tema y lo que llamamos línea de vida. A la derecha de la imagen está uno de los cuadros que actualmente estoy pintando. Y ese cuadro pertenece a un paisaje de un sitio en Colombia que es el Macizo Colombiano. El Macizo Colombiano es un nudo geográfico, un nudo donde de una cordillera nace otra cordillera, y allí también nacen 4 de los grandes ríos de Colombia. Es un sitio que se llama Estrella Fluvial Colombiana. Ahí hay un pueblo que se llama Bolívar Cauca y en 1965 nací. ¿Sí? En un hogar compuesto por Eduardo, mi padre, y Yolanda, mi madre, 2 personajes que poco a poco lo que entendí en lo que ellos, o al menos desde mi visión, lo que vi es que los unía una gran pasión. Sin embargo, al tiempo ellos se separan y nosotros desde muy pequeños, prácticamente desde que nacimos, empezamos a vivir con los abuelos paternos. Estos abuelos paternos tenían una cantidad de fincas ahí en este lugar.
Y en esas fincas, mi contacto con la primera infancia, con la infancia entre los 0 y los 6 años, fue completamente rodeado de naturaleza. Rodeado de naturaleza, de animales, de caballos. Entonces, desde muy pequeño estaba jugando permanentemente en lo que yo considero hoy en día una especie de pesebre, tanto por los recuerdos como por la belleza del paisaje que tiene. Esto para mí es muy importante y es clave porque genera ese contacto de esta manera como tan directa con la naturaleza, pues un interés mío muy natural por la observación, por observar todo lo que ocurría alrededor en general con todo ese paisaje, con toda la naturaleza, con los animales, un contacto con los animales muy directo, sin miedo. Mm, Tan así que pues tengo anécdotas en las que me metía a las cuevas de los animales de recién paridos y no me atacaban. O sea, y eso era pues, hoy en día pues digamos que lo puedo trabajar dentro del proceso de conocimiento, ¿no? Que he venido pues como investigando e integrando. Y es lo que antiguamente se consideraba como una filosofía natural, basado en la observación, basado mucho, mucho en la observación y en la contemplación. Eh, Pienso que es uno de los pilares fundamentales para mí de digamos, como como talento, ¿no? Para entrar en estos espacios de a veces conocimiento no desde lo cognitivo, ¿no? No cognitivo racional, digamos así. Entonces, esos son los primeros como 5 años, ¿no? Un mundo muy, muy protegido, bastante protegido y lleno de naturaleza. Iba a las fincas de los abuelos caminando solo desde muy pequeño, 4 o 5 años caminaba y me acompañaba un perro pastor alemán, por ejemplo, simplemente. Luego cambia el panorama y me voy a vivir a Popayán, o nos vamos a vivir pues toda la familia a Popayán, que es la capital del departamento más grande, y ahí empieza lo que denominamos como la educación formal. Popayán es un centro universitario y es un centro en donde pues es muy conocido como una ciudad cultural. Entonces, aquí viene ya otra faceta pues, del desarrollo, pero desde un lado ya más racional, y empieza a entrar en mí pues un conocimiento también un poco más normativo, ¿no? Y más desde lo tradicional también. Sin embargo, el colegio al que entro, que en esa época era uno de los mejores colegios de Popayán, de la ciudad, tenía una formación pues bastante completa, bastante integral. Entonces, así como resaltaban matemáticas, también resaltaban pues la parte artística, la parte lúdica, y pues era para esa época pues para mi modo de ver, una formación pues como completa. Entró a la Universidad del Cauca a estudiar ingeniería civil, no tan convencido de que eso era lo que quería estudiar, sino era más como una elección, como que era lo que había la disponibilidad. La Universidad del Cauca es una universidad conocida y una universidad que estaba muy bien rankeada en términos de la ingeniería civil. Me iba bien en matemáticas, entonces era como que, pues mire, eso es lo que hay, está a la mano, y no habían muchos recursos económicos, porque era una familia grande y esto ya, pues, para ir a estudiar otra cosa, porque me inclinaba a veces un poco más como por la arquitectura, pero tampoco estaba muy seguro de eso. Sin embargo, era lo que había en ese momento y así elegí y me empezó a gustar
el tema de las matemáticas y los números me han gustado, me llaman la atención. eh, y entonces empecé a estudiar la ingeniería. Desde ahí, pues como desde la educación también más racional, ¿no? En el segundo semestre de ingeniería viene un evento en 1983 en Colombia y es el terremoto de Popayán. Este terremoto fue un terremoto relativamente superficial, no tan fuerte, pero destruyó el centro histórico de Popayán. Y murió uno de mis hermanos y quedaron heridos, pues, a parte de mi familia, y a mí, en mí generó un impacto fuerte y ahí todavía hay rezagos de eso, y ahí tuve una experiencia que luego empiezo a entender que es lo que se denomina como un estado no ordinario de conciencia. En el momento en el que estaba ocurriendo el terremoto, mi hermano estaba muriendo, yo entré como en otro espacio, ¿sí? Sentí como que ahí, eh, a ver, no estoy en el lugar que estoy, eran las 8:15 de la mañana, un chino completamente racional estudiando ingeniería, entonces en esa época, lejos de estar, de mirar estas cosas, estaba pensando que lo que había que hacer era estudiar ingeniería y ahí tengo esta primera experiencia. Y mm, pues bueno, ese es uno de los puntos que he sacado aquí a destacar en la línea de vida. Eso cambia un poco mi perspectiva acerca del trabajo con la ingeniería y el trabajo un poco el concepto con la vida. Hasta ese momento yo venía con digamos, una forma de ser un poco muy aconductado, entre comillas. Pero luego de esa experiencia yo digo, bueno, pero esto se puede acabar en cualquier momento. Así que creo que voy a vivir un poco la vida un poco más intensamente. Y así es, empiezo a tener, digamos, como una manera de vida un poco más alocada, voy a poner ese término, usar ese término. 1988 me voy a vivir a Bogotá y empiezo a trabajar con la ingeniería de suelos. La ingeniería de suelos es una parte de la ingeniería civil que estudia los suelos y para estudiar los suelos tiene que trabajar una serie de hipótesis que son bien distintas del resto de las áreas de ingeniería. Y empiezo a trabajar unos esquemas mentales también interesantes, porque ahí hay que desarrollar bastante lo que en ingeniería se conoce como la experiencia o como esa parte del olor del profesional, la parte más empírica, porque no hay unas fórmulas muy cercanas para poder eh, demostrar de alguna manera cómo se comporta un suelo. Entonces eso desafía pues mi mente y las hipótesis que se trabajan desde el comienzo se sabe que son hipótesis falsas para llegar a, entre comillas, dentro del mundo de la ingeniería, a una especie de resultado predecible verdadero, ¿no? Entonces, entro en ese mundo de la ingeniería de suelos, en donde hay pues, que desarrollar bastante pues, como el olfato del ingeniero. En 1995 tengo un accidente que me deja un tiempo inconsciente y me acerca pues bastante a la muerte y es un primer campanazo para empezar como a cambiar en el estilo de vida en el que venía llevando. Va bien en la ingeniería en general, en la profesión en general, y entonces empiezo a obtener como el éxito al que normalmente estamos acostumbrados a tener, ¿no? Y en un ascenso bastante como vertical. Y entonces
empiezo a subir y a subir de puestos, etcétera, etcétera. Pero este accidente como que me dice, oiga, pero aquí hay más cosas, ¿no? O sea, ojo con el comportamiento. Y en el 2008 tengo una crisis de salud que me lleva a la clínica. Nunca había estado en la clínica, me lleva a la clínica esa crisis de salud por sobrepeso. O sea, había inflado tanto mi ego, que que me voy por sobrepeso a la clínica, 8 días antes del segundo matrimonio. Y ahí empieza un cambio completamente de estilo de vida. Entonces, en los 4 meses siguientes, bajo 22 kilos y me meto y cambio completamente de estilo de vida. Entro a lo que se conoce como medicina alternativa, al mundo homeopático y me entro en todo este camino como de búsqueda de encontrar algo más allá, porque un poco lo que entendí de esta crisis que me llevó a la clínica es como que yo decía, no puede ser esto la vida, ¿no? Conseguir cosas, coleccionar triunfos, coleccionar certificados y cargos y puestos y llegar y cosas materiales y cada vez más y bueno, ya había conocido el mundo también, entonces todo lo como que el deber ser. Entonces, todo ese deber ser como que ya lo había hecho, como que lo había chuleado y yo decía, ¿y ahora qué? O sea, ¿es esto la vida? O sea, no, pues como que no le encuentro sentido. Y viene como un llamado, ¿no? Como una primera, como cosa de que no, tengo que buscarle, tengo que empezar a buscar algo más que me genere pues como una mayor satisfacción porque esto no me genera satisfacción. Me iba muy bien, tenía una empresa de ingeniería y profesionalmente me iba muy bien. En las relaciones personales me iba muy bien con los amigos, en el amor no tanto. Tenía ya tres relaciones que no perduraban mucho. Entonces, yo dije, bueno, aquí tiene que empezar, tengo que buscar, tengo que buscarle un sentido a esto y empiezo a investigar mucho. Entonces empiezo a estudiar astrología, empiezo a estudiar tarot, empiezo a estudiar temas que desafiaban completamente el mundo en el que estaba, en el mundo de la ingeniería en el que estaba. Mis compañeros de ingeniería, algunos empiezan, claro, yo además vivía en un mundo muy académico, era profesor universitario, y pues empiezan a decir, este señor se nos enloqueció, y pues digamos que empiezo a cambiar mucho de amigos, de mi círculo de amigos y empiezo a entrar en, pues, en grupos de tarot y en grupos de astrología y en bioenergética y como investigar sobre este tipo de cosas y me voy a Barcelona a estudiar un tema de geometría y color para la sanación. Me llama mucho la atención temas de la sanación por la forma como salí de mi crisis de salud, que fue completamente cambiando de hábitos y dejé completamente de lado la medicina tradicional. Me negué absolutamente de tomar cualquier tipo de medicina química y me concentré específicamente en medicina homeopática. Entonces me llamó la atención y dije voy a investigar sobre temas de sanación. Investigando sobre temas de sanación, entré en un proceso que fue complejo, sí, complejo y sentí un momento en el que me congestioné demasiado y sentí que ya no tenía ninguna salida. O sea, y ahí vino esta crisis de sentido y entré en un proceso depresivo muy fuerte. Una amiga médica me dijo, tengo que hacerte un desangrado porque estás muy deprimido. Me sacó sangre y mi mayor impacto en ese momento fue ver que la sangre estaba completamente negra.
Entonces, el proceso era también con unos pensamientos pues suicidas, pensamientos de ya no tengo salida a esto. Y aquí empato con la historia del primer taller de caballos, que entonces el caballo, ahí así llego, en esa condición llego a este taller, y el caballo es el que me genera ese como aliento, ¿no? Me recoge, me abraza y me empuja, y ahí empiezo a sentir de nuevo pues como esa fuerza de vida. Listo, Alejo. Próximo. Bien, entonces, pues, cómo empiezo a aplicar, a llevarlo pues a la vida que llamamos pues como la vida real, entre comillas? Sí, empiezo a profundizar más en estos temas de sanación y de crecimiento personal, y lo empiezo a aplicar directamente en mí y en la empresa, en la empresa que tenía. Y lo trabajo a través de procesos de desarrollo personal y procesos de transformación organizacional. Entonces, completamente enfocado tanto en mí como para todo el equipo que tenía. Entonces, los empiezo a llevar a la gente de la empresa a talleres de liderazgo, a talleres de crecimiento personal. Empezamos a aplicar talleres de crecimiento, de transformación en la empresa, y esto empieza a tener pues un éxito interesante. La gente de la empresa pues cada vez se sentía como más compenetrada con la empresa, sentíamos cada vez como mayor cohesión, mayor trabajo en equipo. Esto fueron unos procesos muy bonitos, y yo ahí me sentía pues como bastante acompañado. Pero tengo una pasión por la búsqueda, pasión por la investigación, y yo quería seguir investigando y meterme cada vez más profundo, más profundo. Y entonces personalmente iba haciendo búsquedas más profundas. Y entrando en esta búsqueda más profunda, conozco las constelaciones familiares. La próxima, Alejo. Conozco la anterior. Conozco las constelaciones familiares. Conozco una técnica que se llama respiración holotrópica, que trabaja los estados no ordinarios de conciencia, ¿sí? Sigo profundizando en temas de horse coaching y de constelaciones con caballos, y viene el rescate como del arte en mi vida. Yo digo rescate porque el arte estuvo en mí desde que nací. Pintaba, hacía muchas cosas con la parte artística, cosas de también escultura, cerámica, bueno, pero con la ingeniería lo había dejado un poco de lado, y con el mundo empresarial pues también. Entonces, rescato el tema del arte, empiezo a trabajar de nuevo con mandalas, con arena, con trabajo en arcillas y con danzas. Y a partir de practicar la respiración holotrópica y entrar en este universo de estados no ordinarios de conciencia, también empecé a investigar sobre las plantas medicinales, y pues entré pues como en ese universo. Eh, y esto se empezó a volver pues como muy, para mí era como muy normal, o sea, era como muy fácil para mí entrar en un estado no ordinario de conciencia. Mientras yo pues veía que para algunos les generaba un poco de dificultad, para mí era fácil entrar en ese estado ampliado. Y con ese estado ampliado, pues entonces luego empiezo a pintar, empiezo a pintar, empiezo a pintar,
conocí una disciplina que se denomina arte visionario. Entonces, esa disciplina de arte visionario tiene varias premisas. La primera es que no se puede haber estudiado arte en una academia de arte como tal, sino que es más bien un tema de artistas autodidactas. Y trabajan temas simbólicos, trabajan temas espirituales, y esto era muy alineado con lo que yo venía haciendo con las obras artísticas. Entonces me enfoco en esa parte, empiezo a trabajar una técnica que es óleo con espátula, a desarrollar cada vez más la técnica de óleo con espátula. Tiene una connotación de cariño también con el mundo de la construcción, porque la espátula es como un palustre de construcción. Y entonces, claro, o sea, tiene ese vínculo también ahí con la ingeniería. Entonces me doy cuenta que las obras y el arte me ayudan a estos procesos que empiezo a desarrollar cada vez más como facilitador también de procesos personales, ¿no? Personales y organizacionales. Entonces, la pintura y la conexión y los dibujos que hago y las cartas, ¿no? Todo esta temática pues artística empieza a ser una herramienta muy poderosa en mis procesos de facilitación. Entonces la incorporo y la empiezo a desarrollar desde ahí. Cuando entro al mundo de constelaciones, entonces también se me facilita, digamos, entrar en el campo, dentro de lo que se denomina el campo, en una constelación, y pues me gusta. Así que yo dije, pues nada, tengo que estudiar constelaciones y tengo que certificarme como constelador. Entonces, empiezo a estudiar para ser constelador, y empiezo a estudiar también para ser facilitador de respiración holotrópica con psicología transpersonal de Groff. Y me metí en ese camino, y eso ocupó un montón de tiempo para mí, de recursos, y se me genera entonces una crisis en el trabajo y una necesidad de pues elegir, ¿no? Porque por un lado estaba ese tema, entre comillas, pues como mundano, y por este otro lado esta necesidad mía como del alma de seguir investigando y estudiando. Y le apuesto a esto, le apuesto a este camino, no de una manera tan fácil, ni de una no voy a decir que tuve todo el valor para decir sí, lo voy a hacer así de cabeza, bastante empujado y bastante ayudado también, ¿no? Pero poco a poco he ido entendiendo cómo es que funciona todo este tema. Entonces, pues lo empiezo a desarrollar cada vez más. La próxima, Alejo. Empiezo a preguntar, ¿no? O sea, ¿y esto cómo sucede? ¿Por qué sucede? Entonces, me doy cuenta que es un tema, pues, de percepción. Y claro, ¿cómo es este tema de percepción? Y también recordaba pues que cuando estudiaba con los caballos me decían, es que el caballo es un animal que es 600 veces más perceptivo que el ser humano. Y yo decía, ok, aquí hay un vínculo entonces por estos temas de percepción. Bien, y ¿cómo es entonces las formas de percibir? Entonces, no, pues las formas de percibir pueden ser por instinto, por el intelecto, que normalmente es la que más desarrollamos y la que más trabajamos, y por intuición. Bien, yo me sentía una persona bastante intuitiva en temas de ingeniería, porque era la manera como resolvía muchos de los problemas en suelos, y muchas de las problemáticas en general de ingeniería la resolvía mucho por la intuición. Y los resultados, los decía, digamos, por esa característica, pero
para poderlo entregar como un informe de ingeniería, entonces le decía a todo mi grupo, yo creo que es esto, entonces necesito que me ayuden a investigar o a trabajar las justificaciones matemáticas que nos soporten esta intuición que hay. Y por ahí, entonces, se me facilita y empiezo a trabajar con los equipos de esa manera. Cuando luego trabajo en temas ya organizacionales, me doy cuenta que ese también, ¿no? Que esa forma como entro y miro en un espacio, como entro y veo una organización, como entro y trabajo con una persona, hay algo ahí que es no eh, cognitiva, no desde el intelecto, sino que hay una conexión que va más allá de eso. Entonces, cuando encuentro las constelaciones, yo digo, sí, es por aquí, así que necesito empezar a meterme en este tema cada vez más. Y esta es una de las premisas de constelaciones familiares, ¿no? Trabajar la percepción desde estos lados. Noto que la pintura me ayuda a trabajar bastante. ¿Por qué? Porque yo empiezo a visualizar cosas. Empiezo a visualizar cosas en sueños o en sueños lúcidos o en imágenes que empiezo a percibir o a veces en conexiones cuando voy caminando en los paisajes y capto una imagen, capto un paisaje, me llama la atención, le tomo una foto y luego pinto algo parecido, pero resulta que no lo pinto exactamente igual, porque mientras estoy construyendo la pintura, la misma pintura es como, me doy cuenta que es como que si me fuera guiando, ¿no? O sea, yo empiezo a tratar de colocar lo que quería inicialmente dentro del lienzo y entonces empiezo, trabajo el lienzo de manera blanco, sin bocetos, y directamente un poco como lo que quería plasmar, pero al día siguiente veo que la figura como que me dice, pero váyase por este otro lado, y empieza a ver como un juego de que va creciendo cada día y hay algo que va emergiendo que yo lo voy viendo en ese proceso de maduración de la obra artística también. Entonces me genera un vínculo y una relación con la obra que luego me doy cuenta también de algunas sincronías que empiezan a ocurrir en torno a la temática del cuadro que estoy pintando, por muchas, por muchas cosas que empiezo a notar. Así que yo dije, no, pues esto es una full herramienta, esto es lo que, y esta es pues mi herramienta de trabajo y esta es la que tengo que desarrollar, ¿sí? La foto que vemos, por ejemplo, es de una pintura que trabaja un camino, un sendero en el Central Park en Nueva York. Y yo veía eso, ¿no? Ahí caminando por el Central Park veía esas luces, veía como, habían como unos personajes que están como yéndose, como desapareciendo. Y estos tres personajes, pues los vi también en una constelación y pues resulta que eso tiene un sentido personal muy poderoso para mí. Y cuando veo la imagen de lejos, también me veo como una especie de pavo real con un ojo que forma el camino y entonces pues digamos que este estilo artístico pues es el que me tiene encantado y en el que estoy pues trabajando cada vez más. Siguiente, Alejo. Bien, pues mi lado de ingeniería no me dejaba tranquilo. Yo decía, pues esto tiene que tener algún tipo de explicación. Y maestra de constelaciones es una maestra experta también en física cuántica. Y claro, con ella empiezo a entender explicaciones desde el lado científico.
pero desde el lado científico de la física cuántica, que es la que ya empieza como a explicar algunas cosas que la física mecanicista pues no lograba explicar, que fue con la que me eduqué originalmente en la ingeniería. Entonces, pues parte de todo este proceso ha sido cómo dejar atrás toda una formación de más de 30 años en ingeniería y en física mecanicista a entrar a todo un universo de pensamiento cuántico en donde la gran diferencia es que en el pensamiento mecanicista se basa en la separación, en el análisis separatista, en el análisis deconstructivo, en considerar pues separada la energía y la materia, ¿no? O sea, como darle además demasiado fuerza a la materia y mirar todo como si fuera pues un gran mecanismo que de diferentes partes que se acoplan por un mecanismo mecánico. En cambio, cuando conozco las premisas de la física cuántica, pues la energía que se hace equivalente a la materia y la materia equivalente a la energía, como lo dice la fórmula de relativista de Einstein. Y pues yo empiezo ahí a entender, claro, finalmente todo es energía, ¿sí? Y la energía y la materia y la energía son equivalentes. Entonces, esto me explica a lo que considerábamos que lo que sucede en el campo cuando se despliega una constelación. Siguiente, Alejo. Esta definición de intuición, que me parece poderosa, que es trabajada con el equipo de consteladores de Mónica Giraldo, y que dice que la intuición es acceso a la información sin acceso al intelecto. La próxima. Y esta definición de campo, en el que habla que el campo en física es fuerzas invisibles que se mueven e influyen en el mundo físico. Esta definición es de la habla Bruce Lipton. Y pues digamos que esta definición física es una definición parecida a lo que se habla también del mundo espiritual. Y de esto es lo que habla Grof cuando explica también cómo suceden los estados no ordinarios de conciencia y cómo ahora la física, por medio de la física cuántica, sí podemos hablar de, digamos, de cosas que antes eran consideradas como mágicas o como que solo las podía hacer el chamán o como que solo las podía hacer una persona específicamente como designada, ¿no? Con unos dones especiales y que los demás pues que no acudían. Pero en realidad ahora ya entendemos que todos podemos tener acceso pues a ellos y es la actual revolución en el mundo del conocimiento en el que estamos. Entonces, eso me lleva o me llevó a trabajar un nuevo modelo de conocimiento, que es el que aparece en la siguiente diapositiva, donde el modelo de conocimiento ya involucra más cosas, ¿no? La siguiente, Alejo. Entonces, este modelo de conocimiento ya es un modelo que incluye todos estos procesos. Entonces, inicialmente está el conocimiento a manera de información, de ahí pasa a una experiencia, esa experiencia, una emoción, se genera una emoción y, digamos, en medida en la que lo podemos evolucionar o que lo podemos trabajar, ese bucle que hay entre la experiencia y la emoción, pasa a una siguiente fase que ya es el entendimiento, de ahí a la sabiduría y de ahí pasa, digamos, a la evolución y ese es el bucle de la vida. Ese es el modelo de conocimiento en el que estoy trabajando en mis procesos de facilitación. Y con eso, para no
que quede esto tan pesado. Creería yo que termina un poco la presentación, Alejo. Ok, Diego, pues de verdad muchas gracias. Voy a dejar acá de compartir para que nos veamos. Y bueno, antes de dar inicio un poco a las preguntas, a las inquietudes o a los comentarios, me gustaría que nos comentaras un poco en dónde te encuentras ahora, qué tipos de cursos y qué tipos de temáticas estás trabajando actualmente, cuáles son tus redes, dónde te pueden encontrar. Yo me muevo bastante, gracias afortunadamente por la pandemia. Digamos que en la pandemia lo que generó es que ya no hay esa necesidad de hacer las citas de manera presencial, entonces me muevo bastante, así que atiendo de manera virtual. ¿Qué hago? Hago constelaciones, hago cartas astrales en donde incluyo la constelación y hago trabajos personalizados de pintura. Estos trabajos personalizados normalmente son encargos de personas que conocen mi trabajo y que quieren entrar en un proceso o hacer algo personal que puede ser, por ejemplo, algo simbólico que les llame mucho la atención porque varios de mis clientes son terapeutas, como yo no soy psicólogo. Entonces, pienso que eso es una de las formas por las cuales les llama un poco la atención este abordaje y utilizo esas herramientas. ¿Cómo me consiguen? En Instagram tengo unas publicaciones. Tengo un proyecto que se llama Sabia Conexión, que pretende difundir conceptos de ecología profunda, en donde están eh, vinculados el crecimiento personal, la ecología en general y el arte. En Instagram aparezco como Diego E. Hoyos G, como de Diego Eduardo Hoyos Garcés, y mi correo es igual, diegoehoyosg@gmail.com. Ok, genial. Bueno, ya con esto entonces, para las personas que quieran, están los datos y las redes de Diego y bueno, doy la apertura a quienes quieran tener alguna manifestación, alguna pregunta, alguna inquietud. Quieren pueden activar su micrófono o pueden levantar la mano como prefieran. Hola Diego, pues qué padre escuchar tu experiencia. La verdad es que es como reconfortante saber que todos los seres humanos tenemos un proceso personal particular y siempre la presencia del caballo ha sido como la constante que nos ha unido en este contexto con Alejandro y pues me sucedió algo un poquito mágico en estarte escuchando. Se los comparto, tenía aproximadamente 3 meses que no podía construir nada sobre todo lo que quería hacer. Y al estarte escuchando, se me vinieron ideas así de pronto. Me puse a hacer una tarjeta de presentación y mandé a contactos mientras te escuchaba y todo se fue dando, o sea, fue Baltasar, ¿no? Muchísimas Así gracias es. por este momento. Felicitaciones, me encanta oír eso. Me alegra mucho. Muchas gracias, Jimé. Bueno, Gracias a ustedes. ¿alguien más que quiera participar con alguna pregunta? Adelante, Lucia Margarita. Puedes activar tu micrófono, Lucia Margarita. Sería bueno. Gracias. Diego, gracias por compartir tus vivencias, tu vida, tu recorrido, que es un recorrido de vida muy bello, que he tenido el honor de conocerte hace ya más de 10 años, 12, no sé, 13, algo así, de estar en algunos momentos de tu vida y ser testigo
desde de ellos a través de los caballos. Y, y me da mucha emoción escucharte y a ver el hilo de todo, ¿sí? No los flachazos, sino el hilo de todas las cosas y cómo ese hilo te ha conducido a un nuevo presente y a un nuevo aporte maravilloso. Y pues siempre he aprendido de ti y te he admirado, entonces nos une lazos del corazón y lazos desde los caballos. Muchas gracias, Diego, Muchos. por esta presentación, de verdad. Gracias, Luchi. Y mucho amor a tu lugar, a la escudería y a esos caballos hermosos que tienes, los que están aquí y los que ya están también por allí en el campo cuántico. Así es, así lo sabes. Gracias, Diego. Bueno, Un Lucía, abrazo. ¿y cómo va ese otro libro? Cuéntanos de paso qué ha sucedido. Ay, también ha sido un camino de vida este año, pues la pandemia, etcétera, desafíos de salud que me han tenido un poco metida en mí, metida en procesos personales y alejada un poquito como del exterior, aunque pues ya he retomado, gracias a Dios, a lo más grande, nuevamente mis actividades con caballos y todo eso. Ha sido un año, pues desde el 2021, un año de desafíos de salud bien intensos, unos aprendizajes maravillosos también. Otra nueva yo, de que se quiten capas de la cebolla y emerja una nueva esencia. En este tiempo tuve la oportunidad, porque ya me certifiqué como comunicador interespecies, me dediqué mucho a eso, y yo pienso que el libro ya va a estar listo en agosto porque ha sido fue como el mismo libro me dio un revolcón por dentro. Entonces es como necesitaba que estuviera listo y lista yo. Entonces en esas vamos. Ahí te comento y te mantendré actualizado. Gracias por tu pregunta, Alejandro. Bien, mil felicitaciones y bueno, sé que muchos de los que estamos acá hemos tenido no solo un año, sino unos cuantos años de retos y de experiencias diversas. Y creo que ese es el Claro. sentido de este espacio, compartirlo. También aquí está Claudia y muchas otras personas que sé que querrán escuchar no solamente un poco esa historia, sino que también te pueden acompañar en la promoción y la Gracias. difusión del libro. ¿Vale? Gracias, Alejandro. Vale, gracias. Te agradezco Un muchísimo. Un abrazo. abrazo. Y un abrazo para Diego también y para otros amigos Un que veo abrazo, acá. Luchi. Ok, ¿alguien más que quiera activar su micrófono? ¿Algún comentario, Yo, pregunta? Martica, adelante, bienvenida. hola Ale, milagro irnos. Bueno, yo quiero agradecer esta plática porque llegó en un momento muy, muy importante para mí. Llevo un mes encerrada, enferma, bueno, me lastimé una mano, no tengo 15 años y eso cada día pesa un poco más y perdí un hermano hace un mes. Entonces sí estaba muy perdida la plática de Diego como que me trajo una nueva luz, no sé qué tanta, pero en la cual empezar a trabajar. Muchas gracias, muy bonita plática. Muchas gracias, Martica, también. Y bueno, bendiciones y que todo vaya andando muy bien. Le damos la Gracias. palabra. Le damos la palabra a Claudita. Adelante, Claudita. Hola, ¿se escucha? Hola, Perfecto, hola. Se escucha. adelante. Sí, se Perfecto. escucha. Bien. Dale. Eh, bueno, nada, Diego, agradecerte profundamente, profundamente desde el alma. Em, Me pasa que desde que se cruzó en mi vida Alejandro, empieza a acompañar mi creencia personas que han experimentado lo que yo siempre sentí que está y, y me cuesta por ahí en Argentina encontrar quién lo acompaña, ¿sí? Y vos unís algo en tu esencia, algo que para mí, yo soy muy, muy sensible, muy intuitiva, muy espiritual, pero necesito mucho de la confirmación racional, de
de lo concreto, ¿no? Siempre tengo una cabeza que si no tengo la respuesta desde lo concreto, de lo estudiado, me cuesta un poco largarme. Y vos sos esa unión que para mí yo la encontré en alguien a quien sigo, bueno, leo y hago sus meditaciones, pero por ahí alguien que es de nuestra cultura, porque bueno, de alguna forma somos hermanos latinoamericanos, entonces siento que podemos vibrar una misma energía por nuestros ancestros, como vos decías. Nada, impulsa, da fuerza, me dan ganas de decir, bueno, por este lado está bien por donde estamos yendo, y nada, me apasiona todo lo que acabas de explicar, tu vivencia, nada, y agradecértelo a vos, a Ale por haberse cruzado en mi vida, y por todo esto que estoy experimentando gracias a todos ustedes. Y cuando hablo de todos ustedes es porque realmente desde hace un par de meses largos me estoy cruzando con gente de Colombia y de Ecuador y de México, y realmente estoy admirada de la cultura, de la preparación que tienen, o sea, son una inspiración, y ojalá tenga la oportunidad, siempre, cada vez que tengo la oportunidad lo digo, de ir y conocer el país de ustedes. Así que bueno, agradecerte profundamente. Gracias. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Perdón, y bueno, tanto a vos, Diego, como a la señora que habló recién, que no me acuerdo el nombre ahora, nada, la revista está a disposición de ustedes para difundir lo que necesiten. Muchas gracias. Qué bien. Muchas gracias, Claudita. Adelante, Civil. Su merced. Su merced. Su merced. Muchas gracias por ese compartir y por la invitación a Alejandro. Muchas gracias. En verdad, como te han dicho todos, es el compartir del ser humano. Realmente, si uno se pone a revisar en estos momentos, hay un boom de expertos en coaching, en constelaciones, en chamanismo, en todo lo que quieras, pero nos vemos la historia de cada quien, y me incluyo en eso, y hemos transitado experiencias de vida que nos han llevado a tocar lo que somos, seres humanos. Y como colocaste y compartiste en ese video, todos nos vamos enviando señales, aunque a veces no son perceptibles por el intelecto, desde ese campo energético que compartimos y que somos. Nos enviamos señales para irnos rescatando unos a otros en una charla, en un libro, en una consulta, en un caminar, en una mirada, en un abrazo, en una sonrisa. En todo eso estamos emitiendo esa señal que explicaba este hombre que no me acuerdo cómo es que se llama y que me encanta. Y hoy te tocó a ti. Hoy te tocó a ti, y de verdad que me alegra mucho oírte. Hemos compartido un rato de camino y compartimos muchas ideas y muchas alegrías y confrontaciones que nos pone el caminito, pero me alegra mucho, y me encanta mucho verte en este proceso, y desde mi experiencia y mi encuentro contigo, sé que la terapéutica que tú utilizas es maravillosa porque la he usado y me encanta. Entonces, muchas gracias por tu compartir, y me alegra mucho esta clase que acabas de dar, por decirle así, o por ponerle un término, pero felicitaciones. Gracias, su merced. Su merced es algo que utilizamos en Colombia que es lindo. Para los que están fuera de Colombia. Genial, sí, así es. ¿Alguien más que quiera incluirse dentro de las manifestaciones, preguntas, comentarios? Alejandro, yo. Adelante, Leonila. Mira, primero dar las gracias ya
porque muchas veces cuesta como contar la historia de uno, esas cosas personales, muy personales que nos han pasado, pero con el tiempo nos damos cuenta que son etapas, son, como te dijera yo, vallas, trabas, que la vida te pone como para decirte, no, pues ese no es tu camino, ¿ya? Muchas veces nos dedicamos solamente, estudiamos muchas veces una carrera que a lo mejor no nos gusta, pero bueno, hay que estudiar, hay que tener una profesión, porque esto, pero esto otro, pero la parte humana ya la dejamos muy de lado. Y yo creo que llegó un momento en este mundo, en este tiempo que estamos viviendo, entonces tenemos que ver esa parte como más espiritual, más de uno. Decir, sí, yo esto lo quiero y lo puedo lograr. Y realmente te lo digo, me quedé así como, ¡pum!, con la charla, no tenía idea. Yo dije, a lo mejor es un libro, nos van a hablar de un libro, de, no sé, como que tenía otra imagen de la charla de hoy día, pero realmente, de verdad, me encantó. Muy agradecida de ti por invitarme y también muy agradecida de, ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo el expositor de ahora. Diego. Diego, discúlpame, que para los nombres soy fatal, pero realmente me encantó. Pucha, en el momento que tú estabas dando tu charla, se me vino a la mente algo muy personal que estamos viviendo con una sobrina, de verdad. Te lo juro, es decir, como que tu experiencia de vida, ella lo está viviendo. Y, pucha, muchas gracias. Uno nunca aprende. Siempre tiene que estar abierta a recibir todas esas emociones que otras personas han pasado en su vida, todas esas enseñanzas, porque todos aprendemos todos los días, nunca nadie dice, no, ya aprendí todo. Así que muchas gracias, muy agradecida. Desde Chile te envío un abrazo, mil bendiciones, ya, y también Alejo, muchas gracias por todo, ya, que estén súper bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Muchas gracias, Leonila. ¿Alguien más que quiera activar su micrófono? Bueno, yo voy a leer acá algunas cosas que están en el chat. Diego, no sé si de pronto has tenido acceso a verlo, pero bueno, hay algunos saludos desde Colombia, de Civil, Selene, América, una interesante exposición. Saludos desde México y un abrazo al grupo. Ya voy aceptando más los abrazos, estamos todos conectados. Daniela Piedradita desde Colombia, sencillamente mágico. Ahí quedamos con el chat. Bueno, ¿alguien más que quisiera participar? Porque yo sí tengo muchas preguntas. Cuenta a ver. Y bueno, Diego, realmente más que preguntas son manifestaciones, y es que sé que para ti no solo esta presentación, sino también en el momento en el que te encuentras, empiezas con un reto. Cuéntanos un poco de ese reto y cómo lo ves desde esa óptica y esas manifestaciones que has recibido el día de hoy, así como escuchar tu propia historia, que obviamente quienes tenemos la fortuna de conocerte y haberte acompañado en algún momento por la causa que hayas sido compartiendo experiencias, pues sabemos que tienes una sensibilidad muy grande frente a todo lo que has manifestado, pero bueno, ahora, ¿qué viene con este nuevo reto y cuál es ese compromiso contigo mismo? Pues viene un reto de volver otra vez como al mundo empresarial y desde ahí pues integrar pues como estos diferentes conocimientos también, entendiendo también como el lugar en el que están estas organizaciones, ¿no? Como también desde mirando ahí esa conexión que se va a generar en esa parte. Vamos a ver, yo lo veo como una especie de un retorno. Sí, ahí está. Genial. Y frente a manifestaciones de personas que como tú, tal vez en este momento están en alguna situación o momento difícil o de crisis que les impacta frente a tomar esa vía de los caballos y las manifestaciones que ellos generan, ¿cómo sería esa invitación para que
que continúen este camino que para ellos puede ser un poco difícil o tortuoso, pero que realmente tú que lo has surcado sabes que es el correcto. Bueno, sobre el caballo tendría muchas cosas que hablar. Yo creo que el caballo, o los humanos y el caballo compartimos ese sentido de pertenencia a un grupo, a un equipo, ¿no? A estar como lo que se denomina ese sentimiento gregario. Entonces, y ellos por ese nivel de percepción y por ese nivel que tienen, pues como de entrar desde esa parte instintiva como tan pura, porque el caballo entra, es un animal muy poderoso y siendo muy poderoso, entra con fragilidad. Eso me parece conmovedor a mí, porque de los grandes animales en general se tienen la idea de que son pues, como depredadores, pero el caballo no, o sea, el caballo es absolutamente entregado al servicio. Y entonces está allí y te va a decir como que, bueno, y entonces camine pues, ¿qué necesita? Y yo lo acompaño. Y eso me encanta para este sentido de ser facilitador también. Cuando alguien, yo creo muchísimo que en la necesidad de estar muy pendientes de cuando estamos pasando por una crisis, poder decir, necesito ayuda. O sea, necesito que alguien me ayude, alguien me ayude, necesito llamar a un personaje, a este, al otro, al que oí, a tal cosa, esto me llama la atención, esto me conecta. Eso es supremamente importante. ¿Sí? Eso es clave. Es clave para estos procesos. Y de los caballos, pues es que es un mundo mágico. Yo me podría quedar no sé cuánto tiempo hablando de las experiencias y de los temas con los caballos. Vale, perfecto. Bueno, no sé si alguien tenga alguna otra manifestación, pregunta. Aquí manifestaban nuevamente escribir el Instagram tuyo, coloqué Diego Hoyos G, ¿correcto? Ah, ya te lo coloco. Es @ en minúsculas Diego Hoyos G. Y de esa manera se va ahí está. Y Diego E. Hoyos G @gmail es el correo. Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra manifestación o pregunta? Bueno, Diego, realmente nuevamente darte las gracias. Creo que todos nos llevamos un pedazo de eso que ha sido una trayectoria, una historia y nos conecta obviamente no solamente la pasión y el amor por los caballos, sino que igual yo creo que existen otros mecanismos para honrarnos y honrarlos y son las artes, ya sea a través de la danza, manifestabas algunos temas del tarot y bueno, de la respiración, en fin, de todo esto. ¿Qué es lo que más te apasiona y qué es lo que más disfrutas? La investigación. En buscar allá adentro de escolcar. En la astrología es simpático como el signo de Sagitario es el que trae el centauro, que es la unión del hombre con el caballo. Y ese signo está justo después de Escorpión. Y Escorpión es un proceso profundo, ¿no? Que hay que entrar. Así que me parece muy interesante cómo desde el mismo configuración de las constelaciones, como están ahí en el firmamento, también nos están dando claves de este tipo de cosas. Yo trabajo la astrología desde un lugar en donde los planetas lo que nos muestran son procesos. Y digo a alguien, pues vea, cuando uno ve un planeta, cuando uno ve una estrella arriba, lo que ve es una luz que está y no está. O sea, es como muy cuántico.
porque es algo que si yo la veo ahí, yo digo, eso es una luz que está, pero si me pongo a pensar, ya no está porque eso ocurrió hace muchos años y aquí a que venga, ha pasado mucho tiempo, entonces realmente lo que estoy viendo ya no está. Eso es muy cuántico. Entonces, un planeta que vemos ahí en el universo es un proceso. ¿De qué Ok. signo sos, Diego? Soy Escorpio, de Sol Escorpio con ascendente en Capricornio y la luna en Libra, afortunadamente. Menos mal. Sí, sí. Porque si no me quedaría en esos procesos tan profundos. Sí. Es que menos Suaviza. mal, estábamos preocupados. Suaviza ese Libra, entonces. Sí, mucho. Es bonito esa parte y esa parte también con las constelaciones y esto que tiene que ver con la toma de la madre, ¿no? La luna y la toma de la madre y esa madre arquetípica ahí. Me encanta esa parte de unir las constelaciones familiares con la astrología también desde ese lado. Claro. Y el sol con los procesos del padre, ¿no? Entonces, sí, muy bonito. Bueno. Ok, bueno, pues en este momento vamos a dar pausa a la grabación luego de esta presentación tan amena. Vamos a un